El mundo de las finanzas cambió en 2008. Una figura misteriosa emergió, Satoshi Nakamoto. Publicó un documento técnico que describía Bitcoin. La verdadera identidad de Nakamoto sigue siendo desconocida. Su creación está transformando las finanzas. Bitcoin era más que una simple moneda digital, era una declaración de independencia de las finanzas tradicionales. Empoderaba a las personas y prometía libertad financiera. Los primeros usuarios vieron su potencial e invirtieron. El valor de Bitcoin se disparó, se hicieron y se perdieron fortunas. Los gobiernos lidiaron con esta nueva realidad. Los bancos sintieron la presión de este competidor descentralizado y sin fronteras. El misterio de Satoshi Nakamoto aumentó el atractivo. ¿Visionario o un rebelde? La respuesta sigue siendo esquiva. Pero una cosa es segura. La creación de Satoshi Nakamoto llegó para quedarse. La historia de Bitcoin comienza tras una crisis financiera. El 3 de enero de 2009 se minó el primer bloque de Bitcoin. Este bloque inaugural, conocido como el bloque Génesis, marcó el nacimiento de una nueva era. En su código había un mensaje incrustado. The Times, 03, Jan, 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. Bitcoin fue una respuesta directa a la agitación financiera. Fue un experimento audaz, una alternativa descentralizada a un sistema roto. El bloque Génesis fue el primer golpe contra el orden establecido. Fue una declaración de desafío. Bitcoin surgió como un faro de esperanza. Había comenzado una nueva era financiera. En el corazón de la innovación de Bitcoin había un concepto radical, un sistema de efectivo electrónico de igual a igual. Este sistema pasaba por alto a los intermediarios como los bancos y los gobiernos. Las transacciones se producían directamente entre usuarios, registradas en un libro de contabilidad público llamado cadena de bloques, la blockchain. La naturaleza descentralizada de Bitcoin era su mayor fortaleza. Ninguna entidad la controlaba, lo que la hacía resistente a la censura y la manipulación. Las transacciones eran seudónimas, lo que ofrecía una privacidad poco común en los sistemas financieros tradicionales. Bitcoin prometía empoderar a las personas, dándoles un mayor control sobre su dinero. Tenía el potencial de remodelar el panorama financiero. Había nacido un enfoque revolucionario de las finanzas. El 31 de octubre de 2008, Satoshi Nakamoto publicó un documento técnico titulado Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico de igual a igual. Este documento de 9 páginas se convirtió en el documento fundacional de la revolución de las criptomonedas. El documento técnico exponía los fundamentos técnicos de Bitcoin con meticuloso detalle. Describía su funcionalidad, características de seguridad y posibles aplicaciones. El estilo de escritura de Nakamoto era conciso y directo, sin exageraciones. El documento técnico era una llamada a la acción, una invitación a unirse a una revolución. Presentaba una visión de un futuro financiero más justo y transparente. El poder residiría en la gente, no en las instituciones. El documento técnico era un plan para el cambio. La creación de Bitcoin fue una hazaña tecnológica, pero el misterio de su creador se cernía aún más grande. ¿Quién era Satoshi Nakamoto? El mundo digital era un hervidero de especulaciones. La presencia online de Satoshi estaba envuelta en el anonimato. Se comunicaba a través de foros y correos electrónicos, su identidad siempre oculta. Su estilo de escritura era distintivo, técnicamente competente, gramaticalmente preciso. Algunos especulaban con que era un genio solitario, otros imaginaban un colectivo. Los medios de comunicación clamaban por una entrevista, pero Satoshi seguía siendo esquivo. Su anonimato alimentaba un sinfín de especulaciones, lo que aumentaba la mística de Bitcoin. El misterio se profundiza. La búsqueda de Satoshi se convirtió en una búsqueda del tesoro digital. Entusiastas y periodistas rastrearon Internet en busca de pistas. Algunos analizaron sus ciclos de sueño-vigilia para determinar su ubicación geográfica. Otros diseccionaron su estilo de escritura en busca de huellas dactilares lingüísticas. El propio código de Bitcoin se convirtió en objeto de intenso escrutinio. Algunos creían que contenía mensajes ocultos de Satoshi. Todas las teorías conducían a un callejón sin salida. Satoshi era un maestro del ocultamiento, dejando tras de sí un rastro de migas de pan digitales. El misterio parecía impenetrable, pero la búsqueda continuaba. El frenesí mediático en torno a la identidad de Satoshi alcanzó su punto álgido. Numerosas personas fueron propuestas como posibles candidatos.
uno a uno, negaron cualquier implicación con Bitcoin. Algunos consideraban que la búsqueda de Satoshi era una distracción del verdadero significado de Bitcoin. Otros creían que descubrir la identidad de Satoshi era crucial para comprender la creación de Bitcoin. A pesar de la búsqueda implacable, la verdadera identidad de Satoshi Nakamoto sigue siendo escurridiza. El misterio se ha convertido en parte integrante de la tradición de Bitcoin. Algunos creen que Satoshi ya no está vivo, otros especulan que está observando desde la barrera. Ya sea un solo individuo o un colectivo, el legado de Satoshi es seguro. Bitcoin sigue desafiando el statu quo, un faro de esperanza para un futuro financiero más justo. La búsqueda por desenmascarar a Satoshi Nakamoto ha cautivado al mundo. Numerosos individuos han sido puestos en el centro de atención, acusados de ser el escurridizo creador de Bitcoin. Algunos eran expertos en criptografía, otros eran informáticos. A pesar del escrutinio, nadie ha demostrado definitivamente ser Satoshi. La falta de pruebas concluyentes no ha hecho más que alimentar las especulaciones. Los foros de Internet bullen con teorías, y cada publicación disecciona la última pista. La búsqueda se ha convertido en un fenómeno global. El mundo espera con la respiración contenida una respuesta definitiva. Entre los muchos nombres relacionados con Satoshi Nakamoto, destaca Hal Finney. Un renombrado criptógrafo y entusiasta de los primeros tiempos de Bitcoin, Finney poseía la brillantez técnica y la inclinación ideológica que se ajustaban al perfil del creador. Finney fue uno de los primeros en cartearse con Nakamoto online. También fue el receptor de la primera transacción de Bitcoin de la historia. Para aumentar la intriga, Finney vivía a pocas manzanas de Dorian Nakamoto. Trágicamente, Finney falleció en 2014 por complicaciones relacionadas con la ELA. Mientras que algunos creen que pudo formar parte de un equipo, otros sostienen que él era el propio Satoshi. Nick Szabo, informático y jurista, es otra de las figuras destacadas relacionadas con Satoshi Nakamoto. Szabo es conocido por su trabajo en BitGold, una moneda digital anterior a Bitcoin. Los escritos de Szabo sobre criptografía y sistemas descentralizados revelan un profundo conocimiento de los conceptos de Bitcoin. Su visión de un futuro libre de control centralizado se alinea con el espíritu de Nakamoto. El análisis estilométrico ha señalado a Szabo como posible candidato. Sin embargo, Szabo ha negado sistemáticamente ser Satoshi. Sea o no Satoshi, su trabajo ha influido sin duda en el desarrollo de Bitcoin. En 2016, el informático australiano Craig Wright afirmó ser Satoshi Nakamoto. El anuncio de Wright dividió las opiniones y suscitó un feroz debate. Aportó lo que, según él, eran pruebas criptográficas, pero se recibió con escepticismo. Los críticos le acusaron de buscar fama y beneficio económico. Siguieron batallas legales y controversias que pusieron en duda sus afirmaciones. Aunque las afirmaciones de Wright siguen sin probarse, el episodio pone de manifiesto la fascinación que sigue despertando la identidad de Satoshi. El misterio sigue atrapando la imaginación. La creación de Bitcoin provocó una conmoción en el mundo financiero. Fue un ataque directo al dominio de los bancos centrales y las instituciones financieras tradicionales. Al principio, Bitcoin fue descartado como un experimento marginal. Su valor era volátil, su futuro incierto. Pero a medida que más gente comprendió sus principios, su potencial se hizo innegable. La naturaleza descentralizada de Bitcoin era su característica más disruptiva. Ninguna entidad la controlaba. Las transacciones se realizaban directamente entre usuarios. A medida que Bitcoin ganaba adeptos, su valor se disparaba. Los primeros usuarios obtuvieron enormes beneficios, mientras que los escépticos observaban con incredulidad. Bitcoin se había convertido en una fuerza a tener en cuenta. Aunque la volatilidad del precio de Bitcoin suele acaparar los titulares, su verdadero significado reside en la tecnología subyacente, la cadena de bloques. Este revolucionario sistema para registrar y verificar transacciones tiene el potencial de transformar industrias mucho más allá de las finanzas. Imaginen un mundo en el que las cadenas de suministro sean transparentes y rastreables, en el que los historiales médicos sean seguros y fácilmente accesibles.
La naturaleza descentralizada de la cadena de bloques la hace ideal para generar confianza y responsabilidad. Las transacciones se registran en un libro de contabilidad público, visible para todos los participantes. Esta transparencia reduce el riesgo de fraude y corrupción. La cadena de bloques tiene el potencial de empoderar a las personas, dándoles un mayor control sobre sus datos y activos. Podría revolucionar la forma en que interactuamos entre nosotros y con las instituciones. En esencia, Bitcoin representa un cambio fundamental en nuestra forma de pensar sobre el poder y el control. Su naturaleza descentralizada desafía las jerarquías tradicionales. Es un testimonio del poder de las redes distribuidas y la soberanía individual. En un mundo que se enfrenta a problemas de censura, vigilancia y desigualdad económica, la descentralización ofrece una alternativa convincente. Empodera a las personas para que tomen el control de sus finanzas, sus datos y sus destinos. La historia de Bitcoin aún se está escribiendo. Su futuro sigue siendo incierto, pero su impacto es innegable. Bitcoin ha desencadenado un movimiento global, inspirando innumerables criptomonedas y proyectos de cadena de bloques. El legado de Satoshi Nakamoto será objeto de debate durante años, pero su creación ha prendido la mecha de una tormenta de innovación. Un legado forjado en código, la historia de Satoshi Nakamoto puede que permanezca para siempre envuelta en el misterio, pero su creación, Bitcoin, ya ha dejado una huella imborrable en el mundo. Nacido de las cenizas de una crisis financiera, Bitcoin desafió lo conocido. Puede que nunca se conozca la verdadera identidad de su creador, pero el legado de Satoshi Nakamoto está asegurado. Es un legado forjado en código, grabado en la propia estructura de Internet. El misterio continuará. Satoshi Nakamoto es una historia de nuestro tiempo. Es una historia sobre el poder de la tecnología para perturbar y transformar. A medida que nos adentramos en los territorios inexplorados de la era digital, nos recuerda que la innovación a menudo surge de lugares inesperados. El futuro de Bitcoin sigue envuelto en el misterio. ¿Cumplirá su promesa como moneda global y descentralizada? ¿Revolucionará sectores más allá de las finanzas? ¿O sucumbirá a las presiones de la regulación y el control? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: el mundo nunca volverá a ser el mismo. El genio ha salido de la botella, y el legado de Satoshi Nakamoto seguirá inspirando e intrigando a las generaciones venideras.